¿Qué hace un hombre cuando regresa con las manos vacías después de arriesgarlo todo cruzando la frontera? Octavio Beltrán volvió a Puebla sin un peso en los bolsillos, cargando solo la vergüenza de no haber cumplido las promesas que hizo a su familia. Nadie esperaba que ese fracaso se convertiría en el inicio de algo que cambiaría la vida de cientos de personas en su comunidad. Esta es una historia ficticia inspirada en las experiencias de miles de mexicanos que han enfrentado el retorno migratorio sin representar a personas específicas. El autobús levantó una nube de polvo al detenerse frente a la terminal de San Martín Texmelucan. Octavio bajó los escalones despacio, como si el peso de la derrota hiciera más difícil cada movimiento. Llevaba la misma mochila desgastada con la que había partido 3 años atrás, pero ahora venía más ligera. No había dólares ahorrados, no había regalos envueltos en papel brillante, no había fotografías sonrientes frente a rascacielos. Solo traía ropa usada, un celular con pantalla rota y una libreta donde había anotado números de teléfono de otros deportados durante el viaje de regreso. Su madre, doña Catalina Morales, lo esperaba en la banqueta. No hubo reproches en sus ojos cuando lo abrazó, solo ese amor incondicional que Octavio sentía que no merecía. El silencio entre ellos durante el camino a casa decía más que cualquier conversación. ¿Y tu papá?, preguntó Octavio finalmente. En el taller. Dice que hay mucho trabajo, respondió su madre, aunque ambos sabían que su padre había preferido no estar presente en ese momento. La casa olía a frijoles recién cocidos y tortillas calientes. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Las mismas cortinas descoloridas, el mismo comedor de madera con una pata coja sostenida por un ladrillo, las mismas paredes que necesitaban pintura desde hacía años. Octavio había cruzado al otro lado prometiendo cambiar todo eso. Ahora regresaba sin haber cambiado nada. Durante las primeras semanas evitó salir. Los vecinos hacían preguntas que él no quería responder. ¿Cómo te fue allá, Octavio? ¿Conociste Nueva York? ¿Ya compraste casa? Cada pregunta era una puñalada. Pasaba las tardes en su cuarto, mirando el techo, reproduciendo en su mente cada decisión equivocada. El coyote que lo estafó 2 veces. Los trabajos en construcción donde le pagaban la mitad por ser indocumentado. La redada de migra en el restaurante de Phoenix donde lavaba platos. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete a Voces que Vencen y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces que inspiran. Don Heriberto, su padre, apenas le dirigía la palabra, no con enojo, sino con esa decepción silenciosa que duele más que cualquier grito. Una tarde, mientras Octavio ayudaba a su madre a tender la ropa, escuchó a su padre hablar con un vecino en el patio. «Mi hijo regresó», dijo don Heriberto, 3 años allá y volvió igual que se fue. A veces pienso que hubiera sido mejor que se quedara aquí desde el principio, echándole ganas al negocio. Esas palabras se clavaron en el pecho de Octavio. Esa noche no pudo dormir. A las 3 de la madrugada, bajó a la cocina y sacó la libreta arrugada de su mochila. Ahí estaban los nombres: Rubén, deportado desde Houston; Fernanda, que había regresado voluntariamente de California después de que su esposo la abandonó; Tomás, que perdió 2 dedos en un accidente laboral en Chicago y lo mandaron de vuelta sin compensación alguna. Todos compartían algo. Habían regresado derrotados, como los llamaban en el pueblo. Pero también compartían habilidades. Rubén sabía de electricidad. Fernanda había trabajado en cocinas profesionales. Tomás conocía de plomería. Octavio mismo había aprendido carpintería básica en Estados Unidos. Una idea comenzó a formarse en su mente. Al día siguiente, Octavio salió de casa por primera vez en semanas con un propósito:
Caminó hasta el centro comunitario, un edificio de concreto desconchado que usaban para reuniones ejidales. La encargada, la profesora Guadalupe Sandoval, lo recibió con sorpresa. «Octavio, qué gusto verte. ¿En qué te puedo ayudar?» «Profesora, quiero usar el salón los sábados por la mañana para un taller». «¿Un taller de qué?» Octavio respiró hondo. Era la primera vez que decía en voz alta lo que había estado pensando toda la noche. «Un taller para nosotros, los que regresamos, para que aprendamos oficios, para que dejemos de sentirnos derrotados y empecemos a construir algo aquí, en nuestro propio pueblo». La profesora Guadalupe lo miró largo rato, luego sonrió. «El salón es tuyo, pero vas a tener que convencer a la gente de que vaya, y eso no será fácil». Tenía razón. Octavio pasó 2 semanas tocando puertas, buscando a las personas de su libreta y a otros retornados que conocía. La mayoría lo rechazó. «¿Para qué, Octavio? Aquí no hay futuro», decía Rubén. «Voy a intentar cruzar otra vez en cuanto junte para el coyote». «Yo no quiero que la gente sepa que regresé fracasada», confesó Fernanda. «Prefiero quedarme encerrada en mi casa». Pero Octavio insistió. Les habló de dignidad, de usar lo que habían aprendido allá, de dejar de esperar que la solución viniera de otro lado. Les recordó que tenían familia aquí, raíces aquí, historia aquí. Finalmente, 6 personas aceptaron ir al primer encuentro. El primer sábado, Octavio llegó al centro comunitario a las 7 de la mañana. Acomodó las sillas en círculo, preparó café en una vieja cafetera prestada, escribió en el pizarrón: «Taller de oficios y reintegración, primera sesión». A las 8 llegó Rubén, a las 8:15, Fernanda. Poco a poco fueron apareciendo Tomás, una mujer mayor llamada Erika Fuentes, que había trabajado limpiando casas en Dallas, un joven de nombre Bruno Padilla, deportado a los 19 años, y una pareja, los Vega, que habían regresado juntos después de que él sufrió un infarto en las heladas de Minnesota. 7 personas en total. Octavio sintió una mezcla de decepción y esperanza. «Gracias por venir», comenzó con la voz temblorosa. «Sé que no es fácil estar aquí. Sé que cada uno trae su historia, su dolor. Yo también. Pero órale, estamos aquí porque decidimos que nuestro regreso no va a ser el final de nuestra historia». Durante esa primera sesión, cada uno compartió su experiencia. Hubo lágrimas, hubo coraje, hubo vergüenza, pero también hubo algo que ninguno había sentido en mucho tiempo: comprensión. «Aquí nadie te va a juzgar», dijo Octavio. «Aquí todos sabemos lo que se siente». Las semanas siguientes fueron difíciles. Octavio no tenía un plan maestro, no era terapeuta ni coach motivacional. Solo era un hombre tratando de encontrarle sentido a su propio fracaso, ayudando a otros a encontrarle sentido al suyo. Pero algo empezó a cambiar. Rubén propuso enseñar instalaciones eléctricas básicas. Fernanda ofreció dar clases de repostería con recetas que había aprendido en California. Octavio enseñó carpintería. Comenzaron a organizarse, a compartir conocimientos, a verse no como derrotados, sino como personas con habilidades valiosas. El padre de Octavio, don Heriberto, se enteró por los vecinos de lo que su hijo estaba haciendo. Una tarde apareció en el taller sin avisar. Se quedó parado en la puerta observando cómo Octavio explicaba técnicas de corte de madera a un grupo de 8 personas que ahora asistían regularmente. Cuando terminó la sesión, padre e hijo se quedaron solos en el salón. «Pensé que habías regresado a darte por vencido», dijo don Heriberto con la voz ronca. «Yo también lo pensé, papá. Pero me di cuenta de que no crucé la frontera en vano. Aprendí cosas, conocí gente, vi cómo se trabaja allá. Y todo eso puede servir aquí si dejamos de ver el regreso como un fracaso,
Don Heriberto asintió lentamente. Por primera vez en meses, puso su mano en el hombro de su hijo. Échale ganas, mijo. Esto que estás haciendo tiene futuro. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas a no rendirse. El taller creció. De 7 personas pasaron a 15, luego a 25. La profesora Guadalupe consiguió que el municipio donara herramientas básicas. Un empresario local, don Artemio Contreras, que había sido migrante en los años 80, ofreció materiales de construcción para que practicaran. Octavio estableció 3 pilares para el taller. Primero, disciplina. Las sesiones empezaban puntuales. Había compromiso de asistencia. Se esperaba que cada persona practicara en casa. No era un club social, era un espacio de aprendizaje serio. Segundo, mentalidad de crecimiento. Dejaron de llamarse los retornados o los deportados y se nombraron los constructores. Cada semana alguien compartía un pequeño logro, un mueble hecho, un trabajo conseguido, una puerta reparada. Tercero, apoyo mutuo. Cuando uno conseguía un trabajo, ayudaba a otro a conseguir el siguiente. Cuando alguien tenía una crisis emocional, el grupo estaba ahí. Formaron una red de WhatsApp donde se compartían oportunidades, se pedían consejos, se daban ánimos. No todo fue fácil. Bruno Padilla recayó en la bebida durante un mes y dejó de asistir. Octavio fue a buscarlo a su casa, lo encontró hundido en la depresión. No lo juzgó, solo se sentó con él y le dijo: «Échale ganas, carnal. Todos aquí hemos estado en el hoyo, pero no te vamos a dejar ahí solo». Bruno regresó 2 semanas después. Todavía batallaba, pero ya no batallaba solo. Al año de haber iniciado, el taller había transformado vidas concretas. Rubén abrió un pequeño negocio de reparaciones eléctricas. Fernanda vendía pasteles por encargo y estaba ahorrando para un local. Tomás consiguió trabajo en el municipio como plomero. Erika Fuentes daba clases de inglés básico a niños del pueblo usando lo que había aprendido en Estados Unidos. Y Octavio se convirtió en algo que nunca imaginó, un líder comunitario. El municipio lo invitó a dar una plática en el auditorio municipal sobre migración de retorno. Frente a más de 100 personas, Octavio habló sin notas, desde el corazón. Yo regresé sintiéndome derrotado. Pensé que mi vida se había acabado. Pero aprendí algo importante. El fracaso no está en regresar, está en rendirse. Regresar a casa no es el fin. Puede ser el inicio de algo mejor si le echamos ganas y dejamos de esperar que alguien más resuelva nuestros problemas. Entre el público estaba su padre, con los ojos húmedos, aplaudiendo más fuerte que nadie. 2 años después del inicio del taller, Octavio recibió una llamada de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Querían replicar su modelo en otros municipios con alta migración de retorno. Le ofrecieron recursos, capacitación formal, apoyo institucional. Octavio aceptó, pero con una condición: que los talleristas fueran retornados capacitados por él, que fueran personas que conocieran el dolor del regreso, porque solo quien ha caminado ese camino puede guiar a otros por él con verdadera empatía. El programa se expandió a 8 municipios. Los constructores se convirtió en un modelo estatal de reintegración. Cientos de personas encontraron en esos talleres no solo oficios, sino comunidad, propósito y dignidad. Una tarde, mientras Octavio organizaba herramientas en el Centro Comunitario de San Martín Texmelucan, ahora ampliado y renovado, entró un joven de unos 22 años. Traía la mirada perdida, la ropa sucia del viaje, una mochila casi vacía. ¿Es aquí donde se reúnen los que regresan de allá?, preguntó con voz temblorosa. Octavio reconoció en sus ojos el mismo miedo y vergüenza que él había sentido años atrás.
Así es, compa. ¿Acabas de llegar? El joven asintió, con lágrimas formándose. Me deportaron hace 3 días. No sé qué hacer. Me siento derrotado, completó Octavio. Sí. Octavio sonrió y le puso una mano en el hombro. Yo también me sentí así. Pero déjame decirte algo. Regresar no es el final. Puede ser el inicio de algo que ni te imaginas. Siéntate. Aquí no estás solo. El joven se sentó, y en ese momento Octavio supo que su propio regreso, ese que alguna vez pensó que era su mayor fracaso, se había convertido en su mayor propósito. No tenía mansiones ni autos de lujo. No había cumplido las promesas materiales que hizo cuando se fue, pero había hecho algo mejor. Había convertido su derrota en esperanza para otros. Había demostrado que el verdadero éxito no está en cuánto traes en los bolsillos cuando regresas, sino en cuántas manos levantas una vez que estás aquí. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo el cielo estrellado de Puebla, Octavio pensó en todos los nombres de su libreta, en todas las historias que se habían entrelazado con la suya, en todas las vidas que se habían transformado no a pesar del regreso, sino gracias a él. Y por primera vez en años se sintió profundamente orgulloso de estar exactamente donde estaba, en casa, construyendo futuro, demostrando que a veces el camino más largo te lleva exactamente a donde necesitas estar.